Hola gente hermosa, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia Martín y amo hablar sobre el autoconocimiento, el desarrollo personal y el despertar espiritual. El día de hoy voy a contarles un poco mi experiencia de qué es lo que estoy haciendo acá, dónde estoy viviendo, cómo fue que me mudé y además voy a unirlo con esta temática de los planes de Dios versus nuestros planes, los planes que el ego quiere. Y hoy venía a contarles esto porque justamente estaba reflexionando acerca de lo perfecto que son los planes de Dios y cuánto queremos controlarlo nosotros a través de la mente. Y esto me recordó, hice como un marcha atrás hacia mi historia y me permitió recordar que hace más o menos un año atrás se me despertó a mí el deseo de venir al mar. 100% ese deseo fue plantado a través de Dios como un sueño y el ego lo gesta a través del deseo, ¿no? Como deseo experimentar esta situación, sentarme en el mar, mirar el mar, sentir la brisa en el mar, sentir el calor del verano, etcétera, ¿no? Como que el ego lo materializa. Y nunca me di cuenta que detrás de ese deseo que había plantado Dios en mí había algo mucho más grande esperando para mí. Y siento que fue el proceso más claro en el que me entregué a Dios y cómo Dios obró milagros a través de mí en todo ese proceso. ¿Por qué? Todo empezó, bueno, con un día a mí se me despertó ese deseo de venir al mar. Dije, bueno, ¿cómo puedo ir al mar? En ese momento dije, voy a buscar voluntariados para irme en diciembre y enero enero de este año, porque en febrero tenía que volver a Tucumán para rendir la última materia que me queda para recibirme. Eso desde mi mente egoica tan limitada que creía que las cosas tenían que ser así. Entonces empecé a mandar a mensajes a diferentes hostels de toda la costa. Mandé en Mar del Plata, mandé en Gesell y no sé por qué llegué a un hostel de Chapadmalal. Yo no conocía Chapadmalal, no tenía ni idea, nunca había escuchado sobre este lugar ni nada, pero bueno, mandé mensajes a varios lugares. La mayoría o no me respondieron o me respondieron que ya tenían los cupos llenos. Entonces yo dije, bueno, Dios, nada, te lo entrego. No moví lo que tenía que mover, la verdad no se dio de esta manera, bueno, está perfecto. Previo a eso, o sea, eso fue como en lo tangible, más en lo emocional, yo venía en un proceso importante, soltando toda la emocionalidad, dejando ir toda la emocionalidad que me hacía creer que había un montón de cosas que yo no podía hacer, como estas, por ejemplo, venirme al mar en un voluntariado a un hostel. ¿Sí? Es como, había una parte de mí en ese momento que decía, ¿cómo te vas a ir a un hostel de voluntaria en Argentina? Nada, un montón de información en la cabeza que la empecé a soltar, que básicamente la cargaba a través de una emocionalidad. Venía haciendo ese trabajo de soltar toda la emocionalidad, todo el juicio que había sobre mí. Y bueno, y ahí fue como que me empecé a dar el permiso. Y en el medio también dejando ir eso de por qué yo no podría hacer este sueño posible, este deseo posible. Y al mismo tiempo, cuando fui soltando eso y soltando un montón de otra emocionalidad que tenía que ver con cuestiones vinculares o lo que sea, empecé a conectarme con un estilo de vida mucho más liviana. Me di el permiso de vivir la vida mucho más liviana. Esto que vengo contándoles que, nada, me sentaba a mirar el árbol de mi casa asombrada de que había un árbol, a sentir y percibir la brisa cada vez que aparecía, o conectarme con la tierra, conectarme con el pasto, conectarme con la lectura, como muy yendo hacia mi interior. ¿Sí? Entré en un proceso muy introspectivo en donde conecté con una simpleza y una liviandad de la vida que era espectacular. Y siento que todo ese trabajo que hice de dejar ir un montón de emocionalidad y patrones y creencias fue el gran cambio que hizo Dios en mí para poder conectarme con la vida que tengo hoy, que es literalmente la misma frecuencia, ¿sí? Esto no quiere decir que no atraviese emocionalidad, perturbaciones o lo que sea, pero
la frecuencia en la que más me encuentro es en esta frecuencia muy desde el amor, desde la plenitud y muy puesta al servicio. Entonces, Dios ahí hizo un gran cambio en mí, me conectó con ese, bueno, y yo me permití también, ¿no? Conectar con esa emocionalidad, con esa frecuencia mucho más elevada y más simple, y fue tan perfecto el proceso, que me acuerdo que después de haber hecho todo ese movimiento en cuanto a buscar algún lugar a donde ir, lo que sea, se lo entregué a Dios, realmente me rendí, y fue tan perfecto que hasta me olvidé que había tenido ese deseo. Me olvidé por completo, yo seguía haciendo mi vida. Claro, fue tanta la entrega que lo dejé ir realmente. Dije, todo va a ser perfecto. Y saqué la resistencia. O sea, ahí es muy claro, sacar la resistencia hace que eso fluya de manera liviana. Fue que en diciembre me llega un mensaje de un organizador de un hostel de acá de Chapalmalal que me decía que tenía lugar para febrero. Y yo ahí entré en crisis. ¿Por qué? Porque yo en febrero o marzo iba a rendir. Y es como que me cortaba lo que tenía que hacer yo, Florencia, humana. Desde el deber ser, tenía que terminar la facultad, tenía que rendir esa materia. Y nada, cuando apareció eso, entré en duda. Por eso, porque apareció en mi mente, ¿no? Como, pero sí, yo quería irme en diciembre, el plan perfecto era diciembre, enero y febrero volver para rendir, para hacer mi trabajo, empezar a trabajar sobre de lo que me recibo, ¿viste? Todo el cuestionamiento de la mente. Pero estaba muy conectada también a esta voz interna que viene desde el alma. Fue que literalmente escuché toda esta perturbación, bajé al cuerpo, bajé a mi alma y fue un no vas a rechazar una bendición de Dios. Porque es Dios el que te está dando esto. No vas a rechazarlo, sería rechazar una bendición de Dios. Y bueno, y fue ahí que decidí venirme en febrero, creyendo que venía de febrero hasta abril, porque en abril se terminaba el voluntariado y supuestamente en mayo volvía a rendir esta materia. Y nada, llegué en febrero, pasó marzo, no quería irme, llegó abril, no quería irme, llegó mayo y decidí quedarme. Después de eso se abrió un campo expansivo en mi vida que nunca había experimentado. O sea, de las bendiciones más grandes que atravesé de Dios fue todo este proceso. Y después de eso, básicamente me mudé sola y empecé a trabajar de lo que amo. Eso empezó a crecer, le empecé a poner más foco, más atención, más personas llegaron a mí. Y es el día de hoy que estoy viviendo a través de mis dones, a través de mi propósito, en completa entrega y servicio a Dios. Y es ahí también donde me permití sentir y experimentar cada uno de los milagros que Dios tenía preparados para mí. Y ahí está muy claro esto de cuando le ponemos mucha resistencia a nuestros deseos, que muchas veces hay sueños que se gestan a través de Dios. Si es que Dios es quien nos manda, che, quiero hacer esto. Pero si yo le hubiese puesto resistencia, o si yo hubiese querido hacer con mis fuerzas humanas, hubiese querido conseguir o lograr ese sueño, nada de esto hubiese pasado. Realmente nada hubiese pasado, ni siquiera hubiese estado tan conectada a Dios, que finalmente, ahí entiendo, es como Dios nos da lo material a través de Él, obvio, pero lo que realmente Él quiere es que vivamos en conexión con Él y que en el medio nos vayamos conociendo. No quiero negar tampoco que durante todo este proceso tuve un montón de perturbaciones. Fue súper incómodo, o sea, realmente siento que dejé toda mi comodidad en Tucumán, o sea, estar cerca de mis papás, de mis amigas, de mis hermanas. Dejé un vínculo amoroso también por venirme a vivir acá, pero sabiendo que dejé a mi gata es mi hija y la extraño todos los días, y sin embargo sé que acá me trajo Dios por un propósito mayor, y ahí es donde yo me saco del medio. Yo sé que Dios está obrando a través de mí, y no solo está obrando en mi vida, sino que está obrando en la vida de las personas que se acercan a mis consultas. Y este es un propósito mayor. Entonces, más allá de que yo tangiblemente esté experimentando la vida de mis sueños,
hay algo mucho más grande por detrás, hay mucho amor por entregar a través de esta experiencia que estoy atravesando. Y es a eso a lo que vine, ni más ni menos, a la vida. Así que quería compartirles esto, dejarles este mensaje de que cuanto más se entreguen esas resistencias que le están poniendo a sus sueños, mucho más liviano va a ser todo, la vida, ¿no? Porque cuanto más resistencia le ponemos a cualquier proceso, mucho más se traba. Energéticamente eso es asegurado. Y observar dónde están poniendo la resistencia, ¿no? Porque cuando uno pone resistencia es porque hay algo que quiere obtener por detrás de. Y realmente siento que en ese momento en el que yo no resistí a que las cosas no se den como yo quería que se dieran y simplemente me abrí a que se den como tenían que ser, sabiendo que había un propósito mayor por detrás, fue que yo me permití vivir la vida liviana, fue que yo conseguí este sueño sin hacer fuerza. No puse esfuerzo humano para que esto se diera. Fue un fluir constante, fue una entrega constante, fue un dejar ir de emociones, de situaciones, de cosas a las que yo me creía que iban a ser para mí, como fue un soltar apegos profundo, ¿sí? Como todo lo que me había pegado en Tucumán tal vez, lo solté y lo entregué y me rendí a eso, y me rendí a Dios y me entregué. Y a todo, porque inclusive cuando estaba acá y creía que, bueno, me mudé acá y creía que tenía que trabajar más, dando más sesiones para estar más en propósito, eso es lo que me decía mi ego, que así iba a poder estar acá en este lugar. Y no, me mandaron a vender budines, salí a vender budines y a través de eso entregué mi esencia, entendí un montón de cosas, me desapegué de mi trabajo, me desapegué de esta parte de mí que creía que así tenía que ser las cosas y ¡fum! Después fue como se abrió otras nuevas posibilidades, nuevos programas, nuevos proyectos y empecé a cranear un montón de otras cosas más para mis proyectos, que nada, así me seguiré desapegando de esos proyectos porque entiendo que hay un propósito mayor. O sea, cuando yo creía que entregar mi esencia era a través de sesiones, Dios me mandó a entregar mi esencia vendiendo budines. Y así fue que, nada, es como cuando uno se empieza a sentir cómodo, Dios lo saca y te trae y te corre del lugar para ponerte en un lugar mejor, para que sigas creciendo, incomodándote y estando siempre al servicio de Él. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de algo mucho más grande que nosotros. Y es muy necesario que entendamos esta parte cada vez que hagamos algo en nuestra vida, porque si no, siempre estamos identificándonos con lo que el ego nos hace creer que somos. Así que quería dejarles este mensaje, espero que les haya gustado y si les resonó, suscríbanse y denle like y los veo en la próxima. Los quiero, adiós.